Un saludo a todos los funcionarios y colaboradores de Convivencia Productiva. Mi nombre es Diego Alberto Layton, el abogado encargado de hacer la implementación y elaboración del Programa Integral de Gestión de Datos de Convivencia Productiva. La idea de esto es socializar lo que se ha venido adelantando y explicar un poco para conocimiento general y aplicación en convivencia productiva de qué se trata todo el tema de protección de datos en Colombia y más específicamente en convivencia productiva. En primer lugar, quisiera contextualizarles un poco respecto de la historia y el desarrollo que ha tenido en diferentes instancias la protección de datos. Tema que se viene tratando desde aproximadamente la Segunda Guerra Mundial debido a los abusos que se cometieron contra unas poblaciones específicas. Y estos abusos se cometieron debido a que tenían información como la religión, la raza, la etnia, la nacionalidad, lo que llevó a sectores y a gobiernos a empezar a discriminar, a organizar guetos, y pues hasta lo que conocemos como el holocausto nazi, o también de otra parte las represiones que hubo en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, contra ciudadanos japoneses. Todo esto se llevó a preguntar a las Naciones Unidas la importancia y las incidencias que tienen los datos personales y el insumo que puede ser tanto para consecuencias positivas, pero como se observó en la Segunda Guerra Mundial, para consecuencias muy negativas también que influyen incluso en la vida de las personas. En este sentido, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ya se le daba relevancia a lo que es la protección del dato personal. Posteriormente, en organizaciones como la misma ONU, como la OCDE, la Unión Europea y en países como Estados Unidos, se empiezan a establecer unas regulaciones mucho más específicas y con más dientes, por decirlo de alguna forma, respecto de cómo se protegen los datos personales. Inicialmente, cuando no existían estas regulaciones, pues las personas naturales estaban desprotegidas respecto de cómo se trataban sus datos personales, ya que las pautas para su tratamiento era básicamente a decisión, arbitrio o discrecionalidad de las personas, empresas, asociaciones, etcétera, que los poseían. Y en ese sentido se observaba una desprotección de los titulares de los datos personales. Desprotección que se marcó más en la era de la información a partir de los años de 1990 en adelante, ya que pues se masificó el uso de tecnologías de información, el manejo de la data en sistemas informáticos, y esto creó dos situaciones específicas. Una, empezaron a presentarse fraude y delitos informáticos con el robo de información, con la encriptación de información, con lo que se conoce normalmente con virus, afectación de equipos y que esto generaba pérdida de información, o por otro lado delitos como la extorsión, el hurto, el fraude, etcétera, que de hecho también se vieron mucho en Colombia con fenómenos criminales como los de las FARC o de la parapolítica de los paramilitares, en el sentido de que muchas de esas personas pertenecían a dichas organizaciones y usaban a su vez contactos o inclusive ellos mismos trabajaban en bancos o entidades estatales, etcétera, y lo que hacían era solicitar y apropiarse de datos personales de las personas sin su autorización, pues para cometer todo tipo de delitos y fraudes. Asimismo pasó en el mundo con diferentes tipos de sujetos y de actividades criminales, pero ciertamente había desprotección total de los titulares. Otra de las cosas que se notó
es que respecto de las tecnologías de la información había un abuso en cuanto a la información que le llegaba a los titulares, un bombardeo excesivo de publicidad, de cosas en la mayoría de casos innecesarios, que lo que hacía era agobiar a la persona titular de los datos personales y pues no tenía ningún provecho para este tampoco. Esto fue lo que generó que se empezara a regular de una forma mucho más específica la protección de los datos personales. Obviamente en el mundo esto empezó a pasar, empezó como paralelo respecto de la revolución sobre los derechos civiles y en la OCDE empieza sus lineamientos sobre el tema aproximadamente en 1980. Sin embargo, en Colombia llega esta regulación únicamente con la Constitución Nacional en el año de 1991 con su artículo 15 y artículo 20, que es el fundamento constitucional de la habeas data o la protección de datos personales. Estos artículos de lo que tratan es del derecho a la información y del derecho a conocer, actualizar y suprimir los datos personales que tengan otras personas, bien sean naturales o jurídicas, privadas o públicas, de nosotros. Este es el fundamento constitucional. A partir de que Colombia inició unos procesos de integración y unos procesos de mejoramiento de políticas de calidad y de protección de derechos fundamentales, en el año 2011 se desarrolla el proyecto que dio origen a la Ley 1581 del 2012. Sin embargo, anterior a esto, en el año de 2008, se origina la Ley 1266, que se entiende como la Ley de habeas data financiero. Esta Ley de habeas data financiero lo que regula es la información que se encuentra de nosotros las personas naturales en bases de datos, principalmente con destinación a las actividades de intermediación o contratación financiera, es decir, todo lo que tiene que ver con obligaciones crediticias, fiduciarias, de aseguradoras, bueno, etcétera. Todo lo que tiene que ver también con reportes negativos o positivos respecto de la tendencia de pagos, las obligaciones vigentes, los periodos de mora. Todo lo que conocemos también respecto de las centrales de riesgo. Es lo que se regulaba en esta ley 1266 del 2008. Pero entonces el Congreso dio cuenta que esa ley era sectorial y especial. Quiere decir esto que regulaba solo la información atinente a ese tipo de información de crédito, por decirlo de alguna forma. Por lo que, como también lo solicitó la Corte Constitucional, nace la Ley 1581 del 2012, que es el marco jurídico del régimen general de protección de datos personales en Colombia. Es la ley estatutaria que regula el derecho fundamental contenido en el artículo 15 y en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Esta ley se reguló a su vez por el decreto 1377 del 2013 y el 486 del 2014. A su vez han venido unos decretos modificatorios respecto de unas vigencias, pero básicamente este es el marco jurídico de lo que se encuentra. Obviamente esto lo que hace es darle herramientas a la autoridad, que en este caso es la superintendencia, y a los titulares, a las personas naturales, de reclamar sus derechos. Y para contextualizar un poco lo importante que es observar esto, traigo dos resuelves de unas sanciones que ejecuta la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones al régimen general de protección de datos. Ahorita se va a tocar más el tema del contenido de la ley. Sin embargo, esto es para contextualizar qué tipo de sanciones y por qué, unos ejemplos de por qué pueden suceder. Este ejemplo le sucedió a la empresa Codensa. Resulta que una señora hizo una reclamación vía Twitter y Codensa le contestó de forma pública mencionando su dirección y su nombre. Es decir, ella envió un mensaje privado que solo podía ver Codensa en su buzón de entrada de Twitter
Y Codensa contestó fue con un tuit que es de exposición pública y lo pueden ver tanto los seguidores como Codensa como otros usuarios aleatoriamente de Twitter. Y le contestaron, señora tal, no sabemos el nombre, eh, en su dirección, la carrera o calle tal de tal ciudad, la falla que se está presentando es esta. Entonces, ¿qué pasa? La señora no le gustó que su información privada fuera dada en público, fuera circulara de esa forma en Twitter y la señora interpuso la correspondiente queja en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué pasó? Previo a una investigación, la superintendencia sanciona por un valor de 241.309.250 pesos a Codensa. Y esa sanción, ¿por qué se debe? Por mala información de parte del funcionario que contestó esta pregunta en Twitter y obviamente si se hubiese gestionado la pregunta de una forma correcta por vía de buzón de entrada privado que no se conociera al público, pues se hubiese evitado esta sanción. Obviamente esta sanción para una empresa como Codensa pues no hace mella y hay que hacer otra aclaración. El dinero que se recauda por estas sanciones no va para los afectados. Este dinero se encuentra destinado para usos del Estado, es decir, esto se recauda como si fuera un impuesto o cualquier otra ganancia del Estado. Diferente a lo que podría reclamarse con una indemnización de perjuicios por parte de un titular, en caso tal de que se dé lugar para esto. Siguiendo con la contextualización de lo que ha pasado en Colombia, lo que es cierto es que además de esas sanciones administrativas se presentan muchos los delitos. En este encuentran un pantallazo de un programa que se hizo en Séptimo Día en Caracol en cuanto a una venta ilegal de información a los delincuentes. Sobre esto hay que hacer una aclaración. No toda la venta de información o datos personales es ilegal. Ustedes podrán saber que en la Cámara de Comercio se venden bases de datos, se comercializan, pero de una manera legal, con unas políticas establecidas y cumpliendo la ley de protección de datos. A continuación, unas definiciones que se establecen en la ley y el decreto reglamentario y que son muy importantes. En primer lugar, ¿qué es el dato personal? El dato personal es aquella información que se relaciona específicamente con una persona y esa persona es una persona natural. Las personas jurídicas, sociedades comerciales, es decir, sociedades comerciales, entidades públicas, fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas, en general organizaciones no gubernamentales, etcétera, que tienen personería jurídica, no tienen datos personales. Pueden tener datos financieros, pero no tienen datos personales. Única y exclusivamente lo tiene la persona natural, es decir, el titular. ¿Quién es el titular? La persona natural, que a la final la persona natural es todo ser humano sin importar su raza, condición, etnia, orientación política, religiosa, identidad sexual, etc. Ese dato personal se divide a su vez en dato público, privado, semiprivado, sensible o dato de menor de edad. En cuanto al dato privado, se entiende que es aquel que se relaciona directamente con la persona y hace parte de su intimidad o entorno familiar o más cercano. Dentro de estos datos se tiene por lo general informaciones de parentesco, la dirección de residencia en la mayoría de las ocasiones, un celular privado, etc. Dentro de los datos semi-privados se entienden aquellos que, si bien hacen parte del entorno privado de la persona, puede que lo conozca un grupo significativo de la sociedad. Ejemplo, el correo electrónico. Ejemplo, los datos financieros, pues ya que se reportan en bases de datos que comparten en muchas ocasiones entidades financieras, bancarias, aseguradoras, centrales de riesgo, etcétera. Es un dato semiprivado. Y el dato público, el dato sensible es aquel que puede generar discriminación o puede afectar directamente la dignidad
y los demás derechos de la persona. Es decir, si yo conozco un dato como una condición de salud o la identidad religiosa de una persona, ese conocimiento de la sociedad de esa información puede traerle a esa persona problemas de discriminación, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque pues es un tema ya cultural, pero si yo voy a un club y digo que soy homosexual, entonces en ese club se sabe esa información, puede que eso puede genere algún tipo de discriminación. O si yo digo que soy portador de VIH y las personas se enteran, eso puede generar también discriminación. O si yo digo que soy comunista, pues eventualmente eso puede generar discriminación o que la gente se aparte o que se vulnere algún tipo de derecho. Por lo general, los datos sensibles son aquellos biométricos también, y los relacionados con orientación sexual, orientación religiosa, orientación política, condición médica. La condición médica y en general los datos respecto de salud siempre son datos sensibles. Y por último tenemos el dato público. El dato público. ¿Cuál es el dato público? Dice la ley, el que no es privado, semiprivado, sensible o menor de edad. O de menor de edad. Y también es aquel que se encuentra en un registro público. Registro público, ejemplo, el registro mercantil. Es decir, el NIT de una persona es público, ¿sí? Incluso su nombre es público, además porque también se encuentra en su registro civil. Dentro de la clasificación que se hace de los datos hay que tener en cuenta algo. No todos los datos personales son privados y por ende hay que tener en cuenta que el tratamiento es diferente. Entonces, un ejemplo, si mi correo electrónico es de la empresa, pues no viene a ser un dato privado porque el correo electrónico sería de la empresa como tal y no un dato personal. Diferente a que yo dé mi correo electrónico personal y haga la claridad de que es personal y que es privado y que solo lo uso para asuntos familiares o personales, etcétera. Conociendo que el titular es una persona natural, un ser humano, que posee unos datos personales, ese titular le va a dar a otra persona sus datos personales para que haga el tratamiento de esos datos personales. ¿Quién es esa persona? Es un responsable del tratamiento. Ese responsable del tratamiento puede ser una persona jurídica o natural, privada o pública, con o sin ánimo de lucro. Ejemplo, yo voy a un Transmilenio y solicito la tarjeta esa que se usa para el sistema. En ese caso yo doy mis datos, ¿cierto? Cuando yo estoy dando mis datos, estoy, dependiendo cómo lo hagan, autorizando al responsable del tratamiento, que sería Transmilenio S.A., para que haga el tratamiento de mis datos personales. Otro ejemplo, si yo voy al hospital y obviamente doy mis datos para la atención en urgencias, el responsable del tratamiento sería ese hospital. Si yo tengo un contador y el contador recolecta mis datos personales, ese contador es el responsable del tratamiento. Tanto Transmilenio como el hospital y el contador son los que van a decidir cómo van a hacer el tratamiento de esos datos personales, obviamente con los requisitos y los límites que establece la Ley de Protección de Datos y lo que yo como titular haya autorizado para tratar mis datos. Y en este tema hay que reconocer qué es el tratamiento. Pues el tratamiento es cualquier operación que se realiza con o sobre los datos personales. Si yo almaceno mis datos personales en una base de datos, eso ya es tratamiento, porque lo estoy almacenando. Si yo lo comparto, si yo lo uso para enviar información, si yo lo elimino, si yo lo copio, si yo lo modifico, cualquier tipo de operación con o sobre los datos personales es tratamiento.
En este sentido, ¿quién hace el tratamiento? Lo hace el responsable del tratamiento, quien es que decide qué va a pasar con esos datos de acuerdo a la ley y a lo que le haya permitido el titular de ese dato personal. A su vez hay otro interviniente en algunos casos, no siempre existen las relaciones, pero puede ser el encargado del tratamiento. Ojo porque el responsable del tratamiento, si es Transmilenio S.A., el responsable es Transmilenio. Ahora, que Transmilenio tenga empleados, obviamente, para su actividad, esos empleados que estén a cargo de la información no son los responsables del tratamiento. El responsable es únicamente la persona jurídica o natural que como tal ejerce ese tratamiento. Obviamente Transmilenio, al ser un ente ficticio, una persona jurídica, tiene que actuar a través de sus empleados. Entonces esos empleados actúan a nombre del responsable del tratamiento. Obviamente esos empleados van a tener unas consecuencias si incurren en fallas al régimen de protección de datos y a las obligaciones contractuales laborales o civiles que tengan con el responsable o con el Transmilenio o con convivencia productiva. Y en ese sentido, no quiere decir que adquieran la categoría responsable del tratamiento, sino que son otro agente que actúa en representación del responsable, que también tiene responsabilidad, pero lo que no quiero es que se confunda el concepto como tal de responsable del tratamiento con la persona a cargo dentro de ese responsable del tratamiento o bajo la subordinación y manejo de esta persona jurídica natural, privada o pública. ¿El encargado quién es? El encargado del tratamiento es una persona jurídica o natural externa al responsable del tratamiento. Es decir, si en el Transmilenio hay un oficial de protección de datos o un coordinador de gestión de calidad, esa persona está actuando a nombre del responsable y no es encargado del tratamiento. ¿Quién es encargado del tratamiento? Es un tercero, un externo, bien sea persona natural o bien sea persona jurídica, empresa o una persona independiente, es externo al responsable del tratamiento. Ejemplo, convivencia productiva va a contratar una empresa de aseo, de servicios de limpieza, y tiene que suministrar unos datos personales para ese tema. Entonces, el encargado sería la empresa externa de datos de limpieza, y el responsable sigue siendo convivencia sobre los datos personales que le otorgue a esa empresa por alguna razón. Otro ejemplo, convivencia productiva contrata un outsourcing que le va a manejar el tema de nómina y de liquidación de prestaciones sociales y seguridad social. Esa empresa de nómina y liquidaciones es un encargado del tratamiento porque es externo de convivencia productiva, no hace parte de convivencia, sino que existe una relación en donde el responsable, en este caso convivencia, le encarga una labor determinada sobre esos datos personales, porque obviamente el responsable convivencia le va a transferir una información de datos personales para que con esto puedan hacer la nómina, la liquidación, etcétera. Lo mismo pasa con servicios de contaduría, por ejemplo, que son externos a la empresa, es decir, al responsable. Estos encargados del responsable tienen las mismas obligaciones que el responsable, pero además de ser responsables ante la ley y el titular, son responsables ante el responsable del tratamiento. Estas definiciones las trae la ley como tal. Ahora, ¿qué es la transferencia? La transferencia es aquella operación donde un responsable, ejemplo convivencia, envía información a otro responsable. Ese responsable puede ser también una entidad pública. Entonces, ejemplo, convivencia envía los datos a la DEAN o a una superintendencia, etcétera. Eso es transferencia. Cuando compramos bases de datos en la Cámara de Comercio está transfiriendo unos datos personales a quien compre esas bases como tal. Ahora, ¿qué es esa base de datos? ¿Qué es una base de datos? La base de datos es un conjunto es un conjunto
de datos personales. Básicamente es eso. Ni siquiera se requiere un requisito respecto de su organización, de su soporte, de dónde se almacena, no. Simplemente es un conjunto de datos personales. Eso es una base de datos. Los responsables tienen muchas obligaciones respecto de los datos personales, entre ellas la de seguridad, la de confidencialidad, de circulación restringida, deben autorizar ese tratamiento de datos personales, deben tener unas especificaciones sobre las bases de datos y uno de las primeras obligaciones es adquirir la autorización del titular. ¿Qué es la autorización? La autorización es un consentimiento previo mediante el cual se expresa la voluntad del titular de autorizar el tratamiento de datos personales a cargo del responsable del tratamiento. Entonces, un ejemplo, Convivencia va a suscribir un formulario, no sé, de afiliación o vinculación de un voluntario, ejemplo. Entonces, tiene que pasarle un formatico a ese titular y decirle, señor voluntario, usted me autoriza el tratamiento de datos personales para que yo pueda hacer esto, esto y esto. Eso es la autorización como tal. ¿Qué es el aviso de privacidad? El aviso de privacidad es una leyenda o una advertencia mejor respecto de cómo se tratan los datos personales, cuáles son los principales derechos de los titulares, cuáles son los medios de reclamación y la identificación del responsable. Ese aviso de privacidad suple algo que se llama la política de tratamiento de información o política de tratamiento de datos personales. Esa política es como si fuera la ley interna respecto de cómo se van a tratar los datos personales. Ahora, esas políticas por lo general son de 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 hojas y en ese sentido debe estar publicado en la página web y no en todo momento se puede dar a conocer a las diferentes personas. En ese sentido, ¿qué se hace cuando no se puede dar a conocer completa? Se origina un aviso de privacidad que es una leyenda más corta, es como un párrafo para que se dé a conocer dónde puede encontrar la política, dónde puede hacer, en qué canales de comunicación o de atención puede hacer los reclamos. Y de esta forma informar también los derechos de los titulares para suplir la obligación de dar publicidad y socializar la política de tratamiento como tal. La transmisión es cuando, ¿cuál es la diferencia entre transferencia y transmisión? Mejor. Transferencia es de responsable a responsable, ejemplo, de Convivencia a Transmilenio, un ejemplo, o de Convivencia a una entidad pública como la Superintendencia de Industria y Comercio, o a la DIAN, o a un socio que tenga, o a Telefónica, bueno, etcétera. Y la transmisión es cuando el responsable, ejemplo, Convivencia, envía datos personales a su contador outsourcing, a su abogado outsourcing, a su empresa de administración de nómina outsourcing. Estos son ejemplos. ¿Quién es la Autoridad Nacional de Protección de Datos que a la final va a poder investigar y sancionar fallas del régimen? Estas fallas y estos regímenes son investigados y sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una delegatura especial para protección de datos. Los principios de que trata el tratamiento y la protección de datos son aquellas directrices o valores intrínsecos a la ley y al tratamiento de los datos, tratamiento y protección de los datos personales en cuanto a unas pautas básicas de cómo se debe manejar. La legalidad habla de que existe una ley y que esa ley se debe cumplir, básicamente. Razón por la cual se está haciendo esta socialización y es importante que se conozcan las definiciones, los parámetros, los principios, las obligaciones, los sujetos, con el fin de que se cumpla el principio de legalidad, que en otras palabras es cumplir la ley. La circulación restringida es que los datos personales no estén al alcance del público en general, salvo que sean de una autoridad, una orden de autoridad judicial o administrativa, o que tenga fines periodísticos, históricos o estadísticos, y que
u otro tipo de información que no sea correspondiente a datos privados, semiprivados o de sensibles o de menores de edad. La necesidad, el principio de necesidad indica o implica una pregunta en primer momento. ¿Qué necesidad tiene, ejemplo, convivencia productiva de recolectar los datos? Pues de pronto temas de seguridad social, temas de educación, etcétera. ¿Qué necesidad? Si no existe necesidad, pues se hace necesario omitir el tratamiento como tal sobre los datos personales. La veracidad es tratar de conservar la íntegra y cierta la información que se posee respecto a datos personales. Ejemplo, tratar o observar y buscar todos los mecanismos para no cometer errores en cuanto a colocar mal teléfonos, direcciones, el nombre de la persona, correos electrónicos que vayan a incurrir en que de pronto se envíe información a la persona que no es, se reporte información en que no es, etcétera. En gran medida esta veracidad depende también del titular, pero no quiere decir que el responsable no tenga la obligación de velar y de cumplir este principio. El principio de transparencia lo que busca es una forma visible de establecer cómo se maneja la protección de datos dentro de convivencia, y esto demostrado o reflejado hacia las autoridades administrativas judiciales y respecto de los titulares también, así como de otros sujetos que actúan dentro del entorno del funcionamiento normal de convivencia. La confidencialidad y la seguridad hablan de la prohibición que está relacionada también con la circulación restringida, y es de cuidar esos datos personales. ¿Cuidar de qué? Cuidar de que, ejemplo, no se pierda la información, ¿cierto? No se altere esa información, no se prevean delitos informáticos en la medida de lo posible, obviamente, y que dentro de la actividad normal de convivencia no se estén compartiendo esos datos normalmente, ya que pues adquieren carácter de confidencialidad. Una de las cosas más importantes dentro de esto, aparte de la política de tratamiento del aviso de privacidad, son las autorizaciones del titular. Por regla general, la idea es que todos los datos personales, todos los titulares hayan otorgado una autorización de tratamiento de datos personales. Sin embargo, la ley dice que no son necesarios en los siguientes casos: por información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Ejemplo, un requerimiento de la superintendencia o una sentencia judicial o un requerimiento de un juez también de la República. Cuando son datos de naturaleza pública, también no se necesita la autorización. Ejemplo, cuando se ve en la factura está el NIT y además la ley requiere eso, ¿cierto? La ley para efectos contables y tributarios requiere esa información y reposa también en registros públicos, por lo que es dato de naturaleza pública y no se necesita autorización. De igual forma, en casos de urgencia médica o sanitaria, por obvias razones, y tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Esto incluye que tiene relación con los datos de naturaleza pública, datos relacionados con el registro civil de las personas. En cuanto al programa integral de gestión de datos de convivencia productiva, ¿sí? Refiriendo esto obviamente, y hago la claridad acá, de datos personales de convivencia productiva, existe principalmente la política de tratamiento de la información o datos personales, el registro de bases de datos, que es un registro público que tiene la superintendencia para poder consultar qué empresa tiene qué bases de datos y cuántas tiene y cómo las trata y qué canales de atención hay. Seguridad de información respecto de lo que les comentaba de claves en el computador, y en general todas las acciones humanas que se puedan ejecutar para proteger los datos personales.
La protección contractual refiere a unas cláusulas para distribuir la responsabilidad. En cuanto a las relaciones laborales, es decir, el empleado tiene también responsabilidad mediante estas cláusulas y contratistas o pues empresas como tal, de cómo se va a trabajar. Formatos informes, la idea es que cuando haya un reclamo, una actualización, una supresión de datos personales, eso se informe mediante una cartica, ¿cierto? Pero que quede el reporte de que hubo ese aviso al área encargada dentro de convivencia con el fin de que se lleve a cabo la actuación necesaria para hacer posible o desarrollar y prestar atención y cumplir con el derecho de ese titular. Las autorizaciones son los formatos de los que hablamos para que el titular acepte el tratamiento de los datos personales. Cualquier falla al régimen de protección de datos puede devenir en responsabilidad civil, laboral, penal y administrativa. Y en este caso, la responsabilidad civil es cuando se generan unos perjuicios en el buen nombre o algún tipo de situación económica por un error en la información, etcétera. Laboral es cuando se puede sancionar al empleado o incluso llegar a la terminación por justa causa debido a que no se cumplieron en debida forma las obligaciones necesarias. Ahorita vamos a mirar unas fallas. La penal es ya cuando se cometen delitos como tal de tipo informático y pues esto lo que conlleva son sanciones como la pena privativa, la multa o lo que llaman la domiciliaria. En caso tal del delito, obviamente esto tiene un proceso judicial, interviene la fiscalía, un juez penal, un representante de la víctima, bueno, tiene todo un proceso. Administrativa es principalmente la capacidad sancionatoria e investigativa de la Superintendencia de Industria y Comercio con su delegatura para protección de datos personales. Las faltas más comunes para el régimen y que pueden devenir en responsabilidad civil, laboral, penal o administrativa, porque no se excluyen, puede que existan las 4 responsabilidades incluso, son uso de información para provecho propio de un tercero, uso con finalidades distintas a perseguidas por convivencia productiva, inacción ante reclamaciones y quejas, falta de reporte de fallas de seguridad, inobservancia de los documentos concernientes al PIGD de convivencia productiva. Inicio desde abajo porque es lo más importante. Los empleados, colaboradores, contratistas, directivos de convivencia productiva deben conocer los documentos de convivencia productiva, lo que es su política, avisos de privacidad y autorizaciones principalmente, deben conocer los documentos que reposan allí en convivencia productiva. De lo contrario, si hay alguna inobservancia de esto, puede eventualmente, no digo que siempre, no digo que automáticamente, devenir en responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa, dependiendo obviamente el caso en específico. Cuando hay una falta de reporte de fallas de seguridad, también es una falta que es grave además porque eso debe reportarse si ocurre una pérdida de información, un virus, etc. Inacción ante reclamaciones y quejas, lo que les comentaba anteriormente. La idea es que llega una queja, llega una reclamación, se haga una cartica al superior o a la parte de coordinación y se les diga, pasó esto, están reclamando esto, ¿qué hacemos? Mediante una cartica que quede prueba del recibido para comprobar que hubo acción ante reclamaciones y quejas. De lo contrario, tanto el empleado pues, o el colaborador, el contratista, puede tener responsabilidad como convivencia productiva también, porque si al titular no se le contesta, él puede eventualmente ir a colocar una queja en la Superintendencia de Industria y Comercio y esa puede venir en una multa y obviamente esto desembocar también en que haya una sanción de parte contractual contra el empleado. Es falta y genera responsabilidad también cuando se usa la información con finalidades distintas a las perseguidas por convivencia productiva. El ejemplo más común es, el empleado ve que tiene una base de datos, de pronto él, dentro de su actividad, en vez de desarrollar el objeto social y sus funciones,
inicia un tipo de actividades que no están autorizadas, que Convivencia Productiva no busca con ese titular. Eso puede ser una falta. Y el otro, y que es típico, es el provecho propio de un tercero. Cuando yo tengo una base de datos y digo, oiga, esto me sirve para mi negocio o le sirve para el negocio de mi primo, para que tenga clientes, entonces le va a pasar esta base de datos. Eso puede ser incluso responsabilidad penal. Ahora, estos son como los 5 ejemplos más comunes de fallas, pero existen muchísimas más que pues ya va a depender como tal de la actividad humana, laboral, civil, contractual y se pueden generar muchísimas más. Lo ideal que es observar las normas y ser cuidadosos. Si no se sabe, se consulta con los superiores de convivencia, quien puede también trasladarnos a nosotros la duda respecto de la reclamación o la actualización de datos o un requerimiento para contestar o actuar de la mejor forma posible. De esta forma se culmina como tal la presentación. Espero que hayamos sido muy claros con los conceptos, con los ejemplos y de todas formas quedamos a la disposición de Convivencia Productiva respecto a cualquier duda, cualquier inquietud que presenten sus colaboradores, sus empleados, sus directivas. Le dicen a la parte de coordinación, que nos envíen un correíto o nos llamen para resolver cualquier duda que tengan y estamos dispuestos a colaborarles con la finalización de la implementación de su programa integral de gestión de datos. No siendo más, espero que haya sido de provecho esta presentación y que se lean de verdad los documentos respecto del programa integral de gestión de datos y si tienen tiempito la ley 1581 del 2012, que no es tan extensa como otras. Que tengan un buen día a todos los colaboradores de Convivencia Productiva.